Saludos mis queridos amigos y hermanos. El tema de hoy es 1000 años de paz. Inmediatamente después de la segunda venida de Jesús, comienza un periodo en la Biblia denominado el milenio o los 1000 años. Los redimidos irán con Jesús. Los redimidos son los que en la segunda venida de Jesús son trasladados, tanto los muertos en Cristo que han resucitado como aquellos que estaban vivos y que habían triunfado sobre la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Más adelante conoceremos de la marca y la imagen. Pero para que podamos entender un poco el contexto, es principalmente aquellos que han amado a Jesús, a tal punto que han obedecido los 10 mandamientos de Jesús y han sido leales al testimonio de Jesucristo en su palabra y del espíritu de profecía. La palabra de Dios nos dice entonces que después de 1000 años, que se cumple un periodo de 1000 años, que estos redimidos se van con Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña que concluye ese periodo de 1000 años y entonces vemos lo que podríamos llamar la tercera venida de Jesucristo al planeta Tierra. Su primera venida, cuando vino a dar su vida por nosotros y nació en Belén de Judea como un bebé. Su segunda venida, la cual estamos esperando, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su tercera venida ya a esta tierra, después del milenio, la Biblia nos enseña que será la destrucción total de Satanás, de los demonios, pero también la destrucción triste y lamentable para Dios, porque Dios no hizo el lago de fuego, está reservado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero si el ser humano rechaza el amor de Jesús y se adhiere a Satanás y a las cosas de este mundo, pues la decisión del ser humano es acompañar a Satanás en el día del juicio final, y es lo que la Biblia llama la muerte eterna. También la Biblia llama el día del juicio final, y nosotros lo hemos estudiado como el tercer evento del juicio. El primer juicio es el investigador de 1844 hasta la segunda venida de Jesús para beneficiar a los que creen, el juicio revisor durante los 1000 años y el juicio retributivo o final después del milenio. Así que la palabra de Dios nos dice que con la venida de Cristo a la tierra, la destrucción final de los impíos, se establece un reino eterno, definitivo, que es el reino de Jesucristo en esta tierra. Vamos a la primera pregunta, comienzo del milenio. ¿Con qué acontecimiento comienza el milenio? La Biblia nos da la respuesta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 17. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El arrebatamiento, lo que dice la Biblia, no es un rapto secreto. La venida de Cristo es totalmente pública. Jesús viene en forma personal, audible, visible, y todo ojo lo verá. Así que la Biblia nos enseña que con el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de aquellos que han esperado la segunda venida de Cristo, que estén vivos y serán trasladados al reino de los cielos, es el inicio del milenio o el periodo de los 1000 años que encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurrirá entonces con los justos, muertos y los vivos? Es lo que acabamos de leer. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y recibiremos el Señor y seremos trasladados al reino de los cielos y estaremos para siempre con el Señor. Es por eso que la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, no se va al cielo. La Biblia nos enseña que si murió en Cristo, estará durmiendo hasta la segunda venida de Jesús, donde nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos
es en la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, la creencia de que nosotros pensemos que fue bueno y se fue al cielo y está cantando con Dios y con los angelitos allá en el cielo, es una creencia que no tiene una base bíblica. Quizás tendrá buenas intenciones, ¿verdad? ¿A quién no le gusta decir, es que Él está en el cielo tocando y me está viendo desde el cielo y me bendice? Pero la realidad es que la Biblia es clara. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Jesús viene a buscar a los muertos, a los que en vida creyeron en Él, que le sirvieron a Jesús, que amaron a Jesús, que la muerte los alcanzó, pero que Cristo los viene a despertar. Y aquellos que están vivos se irán con el Señor al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que Cristo viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Así que la Biblia dice, ¿qué ocurre con los justos muertos y vivos? Serán trasladados al reino de los cielos. Pregunta número 3. ¿Qué sucederá con los impíos? La palabra impía significa aquellos que están sin gracia, no porque Dios no los amó ni los quiso perdonar, sino que los seres humanos, cuando rechazamos el evangelio de Jesús, lamentablemente tenemos que asumir nuestras consecuencias. Y la consecuencia es que si después de la muerte, o la muerte nos alcanzó, y nos alcanzó sin la justicia de Cristo, sino con la justicia de trapos inmundos de nuestra propia humanidad, y no hemos sido lavados en la sangre de Cristo, no le hemos servido a Cristo, amamos más las cosas de este mundo y pensamos que el evangelio era una tontería o que la venida de Cristo era de gente tonta o que era una fábula y todo eso. O sea, si no aceptamos que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra que se manifestó en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, estamos completamente perdidos, mi gente. Por eso la palabra impía significa aquella persona que vivió sin la gracia de Dios porque realmente quiso esa decisión, tomó esa decisión. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucederá con estas personas? La Biblia dice, 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número, dice la Biblia, vamos a leer versículo número 8 hasta el versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y destruirá con el resplandor de su venida, en la segunda venida de Cristo. Nótese, los muertos en Cristo resucitan. Los que están con el Señor Jesús y tienen el sello de Dios, que han sido fieles a Dios, que guardan el día sábado, porque el domingo y el sábado va a definir finalmente en qué grupo estamos nosotros. Si hemos decidido obedecer el mandamiento de Jesús o si hemos decidido obedecer un mandamiento de un hombre, de un emperador que fue Constantino y que ahora se manifiesta en el inicuo, el hijo de perdición. La palabra de Dios nos enseña a través del obispo de Roma, quien asume tener atributos divinos y que todavía enseña que el domingo es la sustitución del sábado. Por lo tanto, tenemos que definirnos nosotros si queremos adorar un mandamiento o seguir un mandamiento de un hombre y expresar adoración y subordinación a un hombre, pecador igual que nosotros, lógicamente detrás de eso está el diablo, o si queremos adorar a Jesús, el que resucitó de entre los muertos, el Dios hecho carne, que es nuestro abogado y que viene a buscarnos por segunda vez y que ha santificado el sábado, lo guardó, lo bendijo, lo santificó por los siglos de los siglos, y que el sábado es el día, el sello de su reino. El sábado es el sello de la constitución de Jehová Dios. Entonces la palabra de Dios dice que Cristo Jesús viene en las nubes de los cielos y va a destruir a todos aquellos falsos profetas. A aquel inicuo, el hijo de perdición, el que cambió los mandamientos de Dios, o el sistema humano, político, religioso, que cambió la ley de Dios, que quitó el segundo mandamiento, que quitó el cuarto mandamiento y que ahora tiene 10 mandamientos totalmente diferentes a los escritos con el dedo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que Jesucristo los va a destruir con el resplandor de su venida. Pero el versículo número 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué la gente se perdió? ¿Por qué la gente es considerada dentro del equipo perdedor, dentro de los impíos, de los que están con el diablo finalmente? ¿Por qué Jesucristo no se los lleva en su segunda venida? Aquí está la respuesta. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Y Jesucristo dice en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Jesús también dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Así que Jesús es la verdad, pero las Santas Escrituras es la verdad de Jesucristo. La Biblia dice que los que rechazaron a Jesús y rechazaron la Biblia, la palabra de Dios, pues aceptaron las mentiras de Satanás. Lógicamente se van con Satanás. Y dice la Biblia, rechazaron el amor de la verdad, rechazaron a Jesús. Por eso Dios les envía el poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son condenados ¿a qué? A la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios para nosotros es en Cristo la vida eterna y el perdón de los pecados. Pero solamente hay vida en Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. Entonces lo que nos enseña la palabra de Dios es qué sucederá con los que no aceptaron la verdad. La Biblia dice, se perderán por toda la eternidad. No habrá esperanza. El lago de fuego para Satanás y sus secuaces también va a exterminar a todos aquellos que desarrollaron un carácter contrario a la bondad y la manifestación de la gracia del Señor. ¿Qué les va a acontecer entonces a Satanás? La Biblia dice que Satanás va a morir. Dios le va a quitar la vida al diablo, porque Dios es el único que quita la vida y que la da. El diablo ha querido ser Dios. Él es un usurpador. Quiere que nosotros lo adoremos a Él. Y por eso aquí miles de seres humanos, ¿verdad? Adoran al demonio. Iglesias satánicas, juegan con el diablo, el culto de los muertos, el culto de los Halloween, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser despertado por un poco tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué le va a acontecer a Satanás? Dice, quedará atado en la tierra por 1000 años. Durante el periodo que Jesús ascendió y se llevó a los muertos que Él resucitó en Cristo, y a los que estaban vivos que triunfaron sobre la marca de la bestia, sobre el diablo, sobre sus secuaces, sobre el espiritismo, sobre el falso profeta, sobre la falsa unidad del planeta Tierra, aceptando leyes contrarias a los mandamientos de Dios y la maldad del ser humano, la Biblia dice que durante 1000 años Satanás no puede engañar a nadie en la tierra porque aquí no habrá ningún ser humano vivo. Solo quedará Satanás atado a las circunstancias de la soledad y de sus maquinaciones diabólicas. Durante 1000 años podrá él meditar en todo el desastre que ha causado y lo que tiene que pagar. En ese sentido, el ángel lo encierra en el abismo porque está atado a las circunstancias de que durante más de 6000 años esta mente diabólica ha destruido este planeta Tierra. Y durante 1000 años exactamente, dice la Biblia, que estará sin engañar a nadie, no podrá engañar a nadie, no podrá decir mentiras, no podrá hacer trabajo, no podrá matar a nadie. ¿Por qué? Porque va a estar atado, encerrado aquí en el abismo, donde no habrá vida, él y los demonios, durante 1000 años. Y luego la Biblia dice que al terminar el periodo de los 1000 años, Jesús desciende con la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, a este planeta Tierra. Y entonces es lo que vemos nosotros en la siguiente pregunta. ¿Qué acontecimiento marcará entonces el fin del milenio? Apocalipsis 21, 2 y 3 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué es lo que marca el fin del milenio? La Biblia dice, la Nueva Jerusalén desciende del cielo. La Nueva Jerusalén es el monte de Dios, el monte de Sión, la ciudad amada de Dios. La Nueva Jerusalén, no es la Jerusalén que nosotros estamos viviendo ahorita en la guerra contra Gaza.
No es que se va a volver a construir otra vez el templo y que entonces que va a aparecer un anticristo y que va a gobernar desde Jerusalén. No, eso es mentira. Es una teoría más de Satanás para que la gente entonces concentre todos sus esfuerzos en cuestiones políticas. Pero yo quiero decirte que el reino de Cristo no es de este mundo. No tiene nada que ver la política con el reino de Dios. De hecho, Jesús dice, dale al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Lo que está claro en la Biblia es que Jesucristo, el gobernante supremo, tiene su capital universal que se llama la Nueva Jerusalén y que descenderá del cielo a este planeta Tierra y dará el fin del milenio. Ahora, ¿qué sucede con Satanás y con los impíos? Bueno, los muertos que no resucitaron cuando Jesucristo vino, solamente resucitaron los muertos en Cristo. Pero aquellos que no resucitaron es porque no estaban en el libro de la vida, están en el equipo perdedor. Ahora la Biblia dice que Jesús los va a resucitar, a esos, a los que no resucitaron en la segunda venida de Cristo. Y también va a resucitar a los que estaban en vida cuando Cristo Jesús vino por segunda vez, que murieron con el resplandor de la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué van a resucitar? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 5 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces dice la Biblia hasta la primera resurrección. O sea, la primera resurrección fue en la segunda venida de Cristo Jesús. Luego la primera venida de Cristo pasan 1000 años y ahora viene la segunda resurrección. Pero esta segunda resurrección es para enfrentar el juicio final. Es para los que están en el equipo perdedor. ¿Por qué? Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando los 1000 años, versículo número 7, se cumplieron, Satanás es suelto de su prisión. O sea, Satanás ahora ve que Jesús resucita a los impíos, digámoslo así, a los que vivieron sin la gracia de Jesús porque así decidieron, a los que rechazaron el amor de Jesús y la palabra de Jesucristo. Dice la Biblia, van a tener que resucitar. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar el juicio final. Porque tuvieron oportunidad de enfrentar el juicio investigador previo o antes de la segunda venida de Cristo y rechazaron la gracia de Jesús. Entonces ahora tienen que enfrentar el juicio final, es decir, lo que está escrito. ¿Por qué tienen que resucitar para morir? Porque tienen que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y la Biblia dice, y saldrá el diablo a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Gog y Magog es un símbolo entonces de la guerra final entre Cristo y Satanás en el juicio retributivo o el juicio final. ¿Por qué? Porque Satanás los engañó siempre. En esta tierra se dejaron engañar por Satanás. Dios les dio el amor y ellos siguieron el odio. Dios les dio el perdón y ellos siguieron la vagancia. Dios les dio la oportunidad de salvación y ellos prefirieron la muerte, la destrucción, el homicidio. O sea, Satanás los engañó. Su conciencia fue cautiva al poder de Satanás, a las mentiras del diablo. Y pensaron que la verdad era mentira y la mentira era la verdad. Entonces, como Satanás los engañó en vida, al ser resucitados, pues su líder en esta tierra fue Satanás. Así que seguirán siendo engañados por el mismo diablo y seguirán a Satanás. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Satanás va a querer ahora tomar por la fuerza la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y arma un ejército de sus demonios con los impíos que han resucitado para enfrentar el juicio de Dios y quieren tomar por la fuerza la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Eso es lo que está aquí en la Biblia. Dice, y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad amada de Dios, pero descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que, aún así, viendo todas sus iniquidades, viendo que se abren los libros y todo lo que está registrado de la maldad del demonio, de Satanás, de los ángeles, de los seres humanos que eligieron la muerte en vez de la vida, todavía no se arrepienten. Quieren tomar por la fuerza la santa ciudad. Y es ahí donde Dios dice que el fuego preparado para el diablo y sus ángeles desciende del fuego y los consume a todos. Yo quiero decirte que jamás volverá a levantarse el pecado, porque la raíz de todo mal será exterminada. El diablo va a morir. Dios le quitará la vida al demonio, a los ángeles y a los impíos, y el lago, dice la palabra de Dios, el fuego del cielo los consumió. Ahora, dice la palabra del Señor, en la otra pregunta que nosotros vamos a ver es, entonces, el fin de Satanás, finalmente, ¿cuál es el fin?
Bueno, el versículo número 10 dice que el diablo se va a morir. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, donde estaba el falso profeta. La bestia es el sistema que ha cambiado los 10 mandamientos de Dios. El anticristo que se opone a Cristo o se hace pasar por Cristo. El falso profeta son todos aquellos que predican que los 10 mandamientos de Dios están abolidos. El falso profeta son todos aquellos que hablan de Dios pero que niegan la divinidad de Jesucristo. Y dice que son enviados de Dios, pero niegan la divinidad de Jesús. Niegan el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Sustituyen el sacerdocio de Cristo por un sacerdocio humano en la tierra. Sustituyen el día de reposo, el sábado, por un día de reposo inventado por el ser humano aquí en este planeta Tierra. Son falsos profetas. La Biblia dice que todos aquellos que siguen a un falso profeta y no a la palabra de Dios tendrán que estar con el falso profeta en el lago de fuego. Y dice la Biblia, y serán atormentados. Dice por los siglos de los siglos. ¿En qué sentido serán atormentados? Bueno, el fuego tendrá que quemar lo que tiene que quemar. Cuando tú vas a quemar algo, lo colocas en el fuego, la llama se apaga hasta que consumió lo que tenía que consumir. De la misma manera, este fuego va a tener que consumir lo que tiene que consumir. ¿Y por qué entonces dice que es por los siglos de los siglos? Porque las consecuencias son eternas, es lo que está diciendo la Biblia. Las consecuencias son eternas, la muerte es eterna, más nunca existirá el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. Fíjate que la Biblia misma dice que el infierno, que es la muerte, el Hades, es lanzada en el lago de fuego. Verso número 14, y la muerte y el Hades fueron lanzadas en el lago de fuego. O sea, el Hades es el infierno. El infierno es la muerte, la oscuridad, las tinieblas. No es un lago de fuego que sigue ardiendo y que es un infierno, eso no es así. De paso, debajo de la tierra no existe ningún infierno ahorita porque no existe ningún lago de fuego en este momento porque el lago de fuego está preservado para el día del juicio final. Lo que sí existe según la Biblia es el infierno. ¿Y qué es el infierno? De acuerdo a este texto bíblico, el infierno es el Hades. ¿Y qué significa el Hades? El Hades es una palabra en griego que significa oscuridad o sepulcro. Pero la Biblia dice que el sepulcro, el infierno, es lanzado en el lago de fuego. Por lo tanto, jamás existirá ningún tormento eterno porque el mismo sepulcro, la misma muerte, Dios la va a quemar con el lago de fuego. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios es un Dios justo, que el diablo jamás existirá, que la muerte jamás existirá, que el dolor jamás existirá, porque Dios lanzó a la muerte y al diablo, al falso profeta, a los falsos apóstoles, a todos aquellos que amaron la mentira, los va a consumir el lago de fuego. Y nótese que la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, se levantará de nuevo el pecado. Fíjate lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo número 21 dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que el lago de fuego tiene dos aplicaciones en la Biblia. Número uno, el lago de fuego tiene que exterminar a Satanás. Tiene que destruir el pecado. Tiene que quitarle la vida a Satanás, a los demonios, a los falsos profetas. Dios echa al infierno, al lago de fuego, o sea, a la muerte, al sepulcro. No existe más. Y ese mismo fuego que hace justicia, a la vez es un fuego que purifica el planeta Tierra. O sea, que el fuego tiene dos elementos. Primero, tiene que consumir el pecado, pero el mismo fuego que consume el pecado, Dios lo usa para limpiar y purificar el planeta Tierra. Es decir, la misma Biblia dice que este planeta va a ser purificado con el fuego. Y dice que aquí, en esta tierra, van a vivir por siempre, por los siglos de los siglos, los hijos de Dios que en vida, aceptaron a Jesús, aceptaron el plan de salvación, que la muerte los alcanzó, pero que resucitaron en la segunda venida de Cristo, o que estaban vivos cuando Cristo vino por segunda vez y fueron fieles a Dios y guardaron los mandamientos de Jesús y amaron al Señor Jesús. La Biblia dice que estarán en el libro de la vida y que esos seres morarán en este planeta Tierra purificado donde ya no habrá más muerte. Pero lo más interesante es que la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo, será la capital del universo. Dios va a morar aquí. Y cuando dice la Biblia que Dios va a morar aquí, es que Dios va a trasladar la capital de su universo a este planeta Tierra. Está escrito, escúchalo, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4. Todas las cosas pasaron. Se levantará el pecado jamás, más nunca. ¿Volveremos a ver la muerte? Jamás, más nunca. Querido amigo, lo que nosotros vivimos en este mundo es temporal, pero lo que Dios nos está ofreciendo es eterno. Lo que nosotros vivimos en este mundo no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Vale la pena seguir a Jesús. ¿Viviré como un buen cristiano entonces? ¿Qué es un buen cristiano? Un buen cristiano es aquel pecador que se arrepiente, que reconoce que no tiene fuerzas por sí mismo para vencer, pero que en su debilidad se perfecciona el amor de Jesús, que abre su corazón y su conciencia, que está dispuesto a que el Espíritu Santo lo cambie, que está dispuesto a que Dios le transforme su corazón, a seguir a Jesús, a guardar los mandamientos de Jesús, a morir al yo y a resucitar en Cristo Jesús a una nueva vida. Entonces, Jesucristo vendrá y será heredero del reino de los cielos. Será hermoso poder vivir en un lugar donde ya no hay hospital, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no existe el diablo, donde no hay demonios, donde no hay falsos profetas, donde no está ninguna bestia, donde no hay ningún poder opresor que nos oprima, sino un Dios santo, donde en sus manos veremos las marcas de la cruz, donde pagó el precio de nuestra alma. Entonces no habrá más muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que Dios te bendiga. Lucha la carrera, corre con paciencia y pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nos vemos en la próxima lección. Maranata, Cristo viene.